Pues estamos siempre en este estudio de Lucas y esta noche nos toca un capítulo nuevo. Un capítulo nuevo que digo es el capítulo 19, Lucas 19, comenzando por supuesto con el primer versículo. Y ya que estamos acercándonos al final de Lucas y por supuesto a la misma vez al final del ministerio terrenal de nuestro Señor, la tensión va en aumento. Y Jesús continúa su viaje a Jerusalén sabiendo perfectamente bien que la cruz le espera. Y sus discípulos ahora están sintiendo esta tensión, esta tormenta que viene. ¿Qué podemos decir? Y hoy, en estos primeros versículos de Lucas 19, vamos a ver la historia de un hombre desesperado por acercarse a Jesús. Como digo, desesperado por acercarse a Jesús. Y por eso vamos a encontrar aquí algunas lecciones magníficas en cuanto a lo que es acercarnos a Jesús. Sin importar si estás empezando de cero o si ya tienes algunos años de seguirle al Señor. Y si deseas conectarte con Dios, acercarte a Jesús no eliminará las tensiones de tu vida. Siempre habrá tormentas, siempre habrá problemas. La diferencia es que con Jesús tenemos el poder para enfrentar las tormentas, crecer, profundizarnos y descubrir el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Ahora, hay algunas lecciones muy importantes aquí en esta porción, pero vamos a leer comenzando en el versículo primero, Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay nada en esta vida más importante que acercarnos a Jesús. Pero este caso de Zaqueo, ¿quién es y por qué? ¿Por qué es tan desesperado Zaqueo? Ver a Jesús, acercarse a Él. ¿Qué sabemos de Zaqueo? No mucho, solamente lo que tenemos acá en este pasaje. Y dice aquí que él es jefe de los recaudadores de impuestos, o los publicanos también se llaman en la Biblia, de esta región. Es decir, es un hombre muy rico y a la misma vez muy importante. Ahora, no todos los recaudadores de impuestos eran corruptos, pero sin duda ese es el estereotipo. Se les consideraban traidores porque trabajaban para Roma, y muchos se habían hecho ricos por la clase, la naturaleza del trabajo que hacían. Entonces, siendo judíos, los otros judíos los veían como traidores, como corruptos, como se puede imaginar. Y también en este pasaje dice que es rico, y esto se dice aparte para darle énfasis.
Es publicano y es rico, para que tengamos idea de quién es Zaqueo. Ahora, él desea saber quién es Jesús y de qué se trata lo que Jesús está haciendo. Y la construcción gramatical acá implica que siente mucho más que mera curiosidad. La implicación clara en el griego es lo que dije antes. Zaqueo es un hombre desesperado por acercarse a Jesús. Desesperado. Y él, por lo tanto, nos define lo que significa acercarse a Jesús. Zaqueo, por la naturaleza de su trabajo, su posición social y todo esto, sin duda se siente aislado y probablemente se siente solitario. Y dentro de él había este deseo ardiente de ser completamente conocido y completamente amado a la misma vez. Porque a lo mejor nadie lo ama, nadie de verdad lo conoce, porque está totalmente apartado de su propia gente. Los romanos no saben quién es, solamente es un tipo que trabaja para ellos recaudando fondos, impuestos. Así que los romanos no lo conocen, tampoco su propia gente, todo el mundo lo odia, nadie le respeta. A lo mejor no tiene amigos o no tiene muchos amigos. Entonces el problema es él no logra atravesar la multitud. Ahora, para la mayoría de los ricos o las personas de buena posición, esto no sería problema. Pero dice aquí que su problema era su estatura. Era pequeño. Interesante, ¿no? Un hombre chaparrito quizá, ¿quién sabe? Aunque la palabra griega también puede significar a que no tenía estatura en la sociedad. Interesante, ¿no? Es decir, que la gente lo odiaba tanto que no le abrían paso. En aquella sociedad en el primer siglo, si un rico, una persona de importancia quería acercarse, pues como en muchos lugares hoy en día, todo el mundo se hace a un lado. Entonces él pase sin tocarle a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Zaqueo es rico. Quiere desesperadamente acercarse a Jesús y no puede. Por ser un hombre chaparrito, por ser un hombre tan odiado, posiblemente las dos cosas, quién sabe. Pero el tipo desesperado. Interesante. El dinero, la posición social, la autoimportancia son cosas que no pueden comprarte acceso a Dios. Es imposible. Es lo que Zaqueo está aprendiendo. Tampoco guardar las reglas de la religión. Eso tampoco basta. Y esta historia, aquí en Lucas capítulo 19, establece un contraste radical con otro rico, a quien conocimos en el capítulo anterior, el capítulo 18. Aunque los dos son ricos, principales es la palabra que aparece, hoy en día diríamos quizá ejecutivos profesionales, son hombres de posición, de importancia, hombres de plata. Pero el joven rico, a quien conocimos en el capítulo 18, es uno que guarda las reglas de su religión, pero Jesús lo deja al descubierto al decirle que venda sus posesiones y dé el dinero a los pobres, no como fórmula para la salvación, como aprendimos, sino Jesús se lo dice para revelar que Él ama más sus posesiones que a Dios. No quiere soltar sus posesiones. Pero la historia de este joven rico termina cuando Jesús comenta lo difícil que es para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan de este dicho, verdad? Entonces Jesús responde así al joven rico y los discípulos dicen,
¿quién pues podrá ser salvo? Si este joven rico, religioso, no tiene lo suficiente para llegar a Dios, entonces ¿quién? Ahora, esta historia nos da la respuesta. Tenemos a otro rico, no tan religioso, al contrario, un sinvergüenza en su sociedad. Pero qué interesante, porque él es que va a recibir la salvación y el religioso no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta historia nos da la respuesta. Así que hay esperanza para nosotros, ¿verdad? Porque muchos hoy en día dicen, no, es que no tengo tiempo para hacer tantas buenas obras y me encanta ir a la iglesia, quiero aprender la Biblia, pero tengo que trabajar y solamente 2 veces al mes puedo ir a la iglesia, que esto, que el otro, y que no tengo mucha plata, que nadie me hace caso, que esto. ¿Qué esperanza encontramos aquí? Porque Jesús nos da la respuesta y nos da otra pregunta. Y la pregunta, ¿qué tal desesperado eres por llegar a Jesús? Para aclarar, no estoy diciendo que no importa cómo vivamos, estoy diciendo que no hay cantidad suficiente de reglas religiosas que podamos cumplir para acercarnos a Dios. Tenemos un problema de pecado. Y el punto es simplemente que Dios quiere que vivas con propósito y significado, que se desprendan directamente de una transformación interna que resulta de conectarnos con Él por la fe en Jesucristo. Nosotros en Él y Él en nosotros. Pero se trata de esto. Realmente tienes que querer acercarte a Él. Sin excusas. Tienes que quererlo. Más que cualquier otra cosa. Y como vamos a ver, es precisamente la actitud de este Zaqueo. Versículo 19. Podemos aprender que no puedes permitir que nada ni nadie te lo impida. Versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo quiere conocer a Jesús. Pero qué lástima, el día que por fin decide asistir a la iglesia, nadie le saluda por nombre, nadie le da la bienvenida, nadie le hace caso. Entonces no regresa a la iglesia. Hoy en día, esta es la historia que escuchamos muchas veces. Oh, sí, yo tenía interés en Jesús, pero una vez asistí a esta iglesia que nadie me saludó, que esto pasó, que la otra cosa pasó, entonces no regresé. ¿Ok? ¿Es la única iglesia en el mundo? ¿Quieres a Cristo o quieres la iglesia? ¿Y cuánto quieres acercarte a Jesús? Entonces, pobre Zaqueo, tiene ganas de acercarse a Jesús y no puede. Porque hay muchas personas en su camino. No quieren hacerle paso, no le hacen caso. Entonces va a casa. No. Él hace algo asombroso. Si quieres acercarte a Jesús, tienes que estar dispuesto a humillarte e inclinarte hacia la atención. Si nadie te saluda en la iglesia, ¿qué importa? ¿Qué importa? De veras. Estamos acercándonos a Jesús, no a un fulano ahí en el pasillo de la iglesia. ¿Qué hace él? Versículo 4. Y corriendo delante, momentito, corriendo
corriendo. Porque en el primer siglo, los hombres en el Medio Oriente, igual a hombres de posición e influencia en la América Latina, no corren. Si no están jogging, todo eso, no corren. Este tipo corrió. Un hombre mayor, hombre importante, rico, corrió. Primera vez que aprendo de esta característica de la cultura, me lo dijo un amigo que es de Siria y de buena familia. Y él me dijo, mira, corrió. En el Medio Oriente los hombres no lo hacemos, nunca, jamás, imposible. Eso es traer vergüenza sobre ti, sobre tu familia. Pero corrió delante. Y entonces dice, subió a un árbol sicómoro para verle. ¿Hizo qué cosa? Subió a un árbol. Este rico subió a un árbol. Pero no me dan paso. Yo quería ver a Jesús, pero nadie me saludó por nombre. No me hicieron caso. Pero él subió a un árbol. Nadie lo haría. Nadie, jamás. Un hombre de su poder, su influencia, su importancia. Y dice porque Jesús había de pasar por allí. Increíble. Observen esto también, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo, Zaqueo. Jesús lo conoce. Jesús puede decirse su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y lo dice voz alta. Y la multitud escucha estas palabras. ¿Cómo? Jesús dice que es necesario entrar en su casa, la casa de un publicano, un sinvergüenza, un traidor, un hombre corrupto. ¿Cómo es eso? Zaqueo arriesga pasar una vergüenza por ver a Jesús. Pero Jesús, dice la Biblia, le vio y hasta lo llama por su nombre. Por su nombre. ¡Zaqueo! Eso sí a uno le llama la atención. No se conocían antes. Y ese es el asunto. Tal vez deseas conectarte con Dios, pero Dios ya te ve y te conoce por nombre. Y Dios está esperándote, lleno de paciencia, lleno de amor. Muchas veces cuando hablo con personas que dicen, no, yo fui a la iglesia una vez, pero nadie me saludó por nombre, que no me hicieron caso, que esto, que... Pero ¿sabes qué? Dios te conoce. Dios te conoce. Y Dios te conoce por nombre. Y además, Dios ha estado esperándote, lleno de amor, lleno de paciencia. Pero pones por excusa otras personas. Y el problema es que realmente no quieres acercarte a Jesús, no tanto. Lo que tienes quizá es curiosidad, pero no una verdadera desesperación por acercarte a Jesús. Y este tipo, Zaqueo, todo lo arriesga.
arriesga a avergonzarse en esta cultura fatal, pero todo lo hace tan desesperado por acercarse a Él. Y tus esfuerzos por acercarte a Dios no pasan desapercibidos. Como en este caso, versículo 5, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué audaz y osado Jesús, invitándote a sí mismo a su casa. Hola, mucho gusto. A propósito, vengo a tu casa. ¿Qué? ¿Qué me preparas para comer? ¿Y para dormir qué? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Qué tremendo. Hay un propósito divino en la vida de Zaqueo, y en la tuya y la mía también. Imagínate cómo se siente, menospreciado por sus vecinos y por los religiosos, pero ahora el mismo Jesús le habla por nombre. Quiere entrar en su casa. Y esto quiere decir, en esta cultura, quiere ser su amigo. Acercarse a Jesús significa gozo, significa transformación, significa salvación. Versículo 6. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Gozoso. ¿Por qué no habría de sentirse gozoso? Una respuesta inmediata le da el Señor. Y él obedece lo que Jesús dice y recibe a Jesús en su casa. Y por eso, un hombre gozoso, por supuesto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice? Alguien me lee este versículo muy conocido. Apocalipsis 3, 20. ¿Qué dice? Voz alta, voz alta. Gracias. Sin Biblia abierta. Una estrella de oro recibes hoy. Es un versículo muy conocido, muy querido, y a veces lo empleamos en evangelizar. Sin embargo, no es el contexto. Porque en el contexto, este versículo tiene que ver con una iglesia que había cerrado la puerta al mismo Jesús. Jesús queriendo entrar en su propia iglesia. Y, tristemente, así son muchas iglesias hoy en día. Hay lugar para todos menos Jesús. Pero en este caso, Zaqueo quiere conocer a Jesús, quiere acercarse a Jesús. Y Jesús es aquel que dice, yo necesito entrar en tu casa, ábreme la puerta. Y lo hace, y lo hace. En aquella cultura, como les he dicho tantas veces, recibir a un invitado en la casa para compartir una comida establece un pacto sagrado de amistad. Y así es en esta cultura hasta el día de hoy. Esto de compartir una comida es algo sagrado, les digo. Hace no mucho, hace un par de años, les conté la historia de mi amigo musulmán de egipcio, Nabil. Tenía varios años de conocerlo. Por supuesto, lo conocí en Ámsterdam y no vivo en Ámsterdam, pero una vez le invitamos a cenar en un restaurante. Y desde esa noche hasta el día de su muerte, yo soy su hermano. Me consideraba como su hermano, literalmente. Así es la cultura hasta el día de hoy. Ahora, Zaqueo, publicano, recaudador de impuestos, odiado, traidor, sinvergüenza, corrupto. Y el Señor Jesús dice, Zaqueo, hoy me es necesario entrar en tu casa. Imagínate lo que están pensando todos, escuchando estas palabras de Jesús. Porque ¿saben quién es Zaqueo? Todo el mundo sabe quién es. Él es el jefe de publicanos. No es un publicano cualquiera, él es el jefe rico.
Todo el mundo lo conoce. Y el Señor Jesús, hoy es necesario que posee tu casa. Wow, increíble. Previamente dije que uno realmente tiene que querer acercarse a Jesús. Pero lo interesante es que Jesús lo quiere más que tú. Él estaba listo. Zaqueo, me es necesario. Así que cuando personas dicen, no, que estoy buscando a Dios, pero parece que no me escucha, algo está mal. Porque Dios más desesperado que tú. Toda tu vida, Él ha estado esperándote. Con amor, con paciencia. Como en este caso. Y resulta también en transformación, desde desesperado por acercarse a Jesús hasta recibirle en su hogar y establecer un pacto de amistad con él. Dice en versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién es? ¿Ese es Zaqueo? Ahora, qué contraste con el joven rico del capítulo 18, que no quería soltar ni un centavo. Y ahora Zaqueo, que no guardaba las reglas de la religión, ahora él se ha hecho muy generoso. Y salvación también. Porque la fe no tiene que ver con seguir reglas para impresionar a Dios ni a otros. Tiene que ver con buscar la manera desesperada conocerle a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso el Señor dice que salvación ha llegado a esta casa. Y además, el Señor le ofrece restauración. Porque Zaqueo es restaurado a la sociedad. En versículo 9, cuando Jesús afirma que también Zaqueo es hijo de Abraham, no pierdas esto. La salvación no tiene que ver con apartarnos de la sociedad, más bien tiene que ver con ser restaurados a la sociedad según el propósito divino. Qué interesante. Y como en las iglesias hoy muchas veces hemos cambiado el plan del Señor. Uno viene a la fe y queremos aislar a esta persona del mundo. Pero cuando este publicano llega a Jesús y dice Jesús que salvación ha llegado a su casa, no es para quitarlo del mundo, es para restaurar su posición en la sociedad en que vive, porque el Señor está diciendo, Él también es hijo de Abraham. Ahora, esto posiblemente no te significa mucho, pero en esta sociedad eso fue todo. O sea, como dije, lo consideraban como traidor. Y el Señor está diciendo, no, Él es tan judío como tú, y como tú, y como tú. Él también es hijo de Abraham. En pocas palabras, el Señor restaura Zaqueo a su sociedad para ser su mensajero, su embajador, para ser evidencia de transformación, evidencia de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Ahora, como dije antes, acercarte a Jesús no elimina toda la tensión. Al contrario, tenemos que inclinarnos a la tensión. Pero ahora tenemos poder, tenemos gracia, tenemos propósito, tenemos fuerzas. No todos se sienten felices cuando Jesús y este Zaqueo se hacen amigos. Porque en versículos 5 dice, versículos 5, 6 y 7, observemos estas frases. Es necesario que poses yo en tu casa. Luego dice, le recibió gozoso
Y luego, y que había entrado a posar. Y como digo, en esta sociedad, estas frases vinculan a Zaqueo y a Jesús con lazos de amistad y de igualdad. Interesante eso. Y todo el mundo lo sabe. Nadie tiene que predicar un sermón y explicar cómo es la cultura, porque es su propia cultura. Entienden perfectamente bien lo que está pasando. Y a Zaqueo no le preocupa mucho la murmuración, porque para él no es nada nuevo. La multitud deja en claro su estimación de Zaqueo. Es un pecador. Jesús está entrando a pasar en la casa de un pecador. Y Jesús abiertamente va. Zaqueo abiertamente lo recibe. Y ante los ojos de todos establecen este pacto sagrado de amistad e igualdad. Interesante. Pero ¿cómo es que muchas veces cuando aceptamos a Cristo y oramos la oración y nos bautizamos y todo esto, en vez de volver a la sociedad como personas transformadas, nos aislamos y cortamos las amistades de antes, las mismas personas que hemos de ganar? Salimos de la familia, salimos de las amistades y todo esto y para buscar a desconocidos de la calle para testificarles. En vez de entender que Dios tiene un propósito con nosotros, Él quiere hacer una transformación tal en nuestras vidas que es impactante para las personas que de veras nos conocen. Todo el mundo sabe quién es Zaqueo, pero cuando Zaqueo dice: y si he defraudado a cualquiera de ustedes y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Qué? ¿Es el mismo Zaqueo? ¿Por qué dice esto? Acercarnos a Jesús es un viaje de misterio y de descubrimiento. Y qué interesante que cuando la multitud dice que ¿cómo es que Jesús está entrando en casa de un pecador? De inmediato el Señor dice que Él también es hijo de Abraham. Jesús defendiendo a este pecador, a este publicano, ante todos. Y todo el mundo sabe qué significa esto. El Señor les está regañando. No, escuchen, Él también es judío, igual a todos nosotros. Él también es hijo de Abraham. Qué tremendo, el Señor quizá más radical que hemos pensado. ¿Quieres acercarte a Jesús? ¿De veras? No importa, como digo, si estás comenzando desde cero o si ya tienes algunos años de seguirle. Algunos dicen: bueno, yo acepté a Cristo hace tantos años, pero ahora me siento un poco alejado y quisiera acercarme más a Dios. ¿De veras? ¿Cuánto quieres acercarte a Dios? ¿Desesperado? Bueno, entonces está bien, no estás listo. Tienes que llegar a una desesperación, acercarte a Él. Pero en este momento de desesperación, cuando estás dispuesto a arriesgar todo, ahí está el Señor esperándote. Hola, hijo, aquí he estado esperándote, listo para defendernos, para transformarnos, amarnos, establecer con nosotros ese pacto sagrado y manifestar el cambio, la transformación ante todos nuestros amigos y familiares. Así es nuestro Señor. Así que no se trata de jugar a iglesia, se trata de desesperadamente acercarnos a Él. Y cuando hay varios de nosotros
que queremos desesperadamente acercarnos a Él, entonces esto se manifiesta también en la iglesia. Porque así es la vida, así es el plan del Señor. Este caso de Zaqueo es mucho más que un canto que cantan los niños en la escuela dominical, ¿verdad? Es algo poderoso ver la manera de veras de acercarnos a Él. Padre Santo, gracias por esta historia. Digo, Señor, que es fascinante para mí. ¿Cuántas veces he leído este pasaje? Y honestamente, Señor, en los primeros años de mi andar contigo no entendía muy bien la profundidad que tenemos acá. No entendía la cultura, el contexto bíblico, histórico, cultural. No entendía yo, Señor, la desesperación de Zaqueo y el precio que estaba dispuesto a pagar. Pero, Señor, más me impresiona la reacción de Jesús. La oferta de amistad, la oferta de salvación, la defensa que le hace. Señor, te suplico que podamos crecer en nuestra desesperación por acercarnos a ti. Señor, si hay alguien escuchándonos que no tiene esta salvación, esta relación contigo, que pueda seguir el ejemplo de Zaqueo. Y para nosotros que ya tenemos años de andar contigo, Señor, perdónanos aquellas veces cuando nos alejamos. Y Señor, queremos volver a esa desesperación por acercarnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.